Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está en un programa más de Saber Vivir. Soy Francisco González y les doy la más cordial bienvenida. Espero que, como todos los programas, este le resulte de gran interés, ya que abordaremos temas que quizá encuentre las respuestas que anda buscando. El tema que tenemos preparado para el día de hoy se llama conductas de autosabotaje. ¿Se ha preguntado a lo largo de su vida por qué muchas cosas no le resultan? ¿Se ha preguntado por qué de pronto empieza con un proyecto que aparentemente va bien y luego a la mitad del camino lo abandona? ¿Le ha sucedido que muchas veces empieza una relación con una persona y sin saber por qué, de pronto la relación se empieza a deteriorar? O quizá usted se pregunte, ¿por qué a lo largo de mi vida, cada que intento algo, termino fracasando? Llámese en la escuela, en una relación, en un trabajo o en un proyecto de negocio. De pronto se preguntará, ¿por qué no me resultan las cosas? O también quizá usted conozca personas que aparentemente tienen todo para ser exitosas. Talento, inteligencia, todas las posibilidades dentro de su hogar. Y de pronto nos damos cuenta de que no avanzan. Pasa el tiempo y no avanzan. Y de pronto estas personas empiezan a tomar una actitud hasta cierto punto mediocre, conformándose hasta donde han podido llegar. Bueno, pues todas este tipo de conductas que de pronto vemos son conductas de autosabotaje. Muchas de esas personas, o muchos de nosotros, llegamos a ser nuestros peores enemigos. Y cuando uno se convierte en su peor enemigo, entonces las conductas de autosabotaje entran sutilmente. Y bueno, esto es lo que abordaremos a lo largo del programa para que se quede con nosotros. Y como siempre, se encuentra Paulina, que tiene detalles para ustedes. Paulina, bienvenida. Gracias. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy les traemos regalos, que son el libro de No tengas miedo de Francisco González, el CD de este tema, que es Conductas de Autosabotaje, y que posteriormente en el bloques siguientes vamos a pasar un pedazo de este CD para que usted vea lo que contiene. También traemos 5 boletos para la conferencia que se aproxima, que es La Fe, un camino de salvación. Traigo 5 boletos en donde se va a rifar el viaje a Tierra Santa por el que usted está participando con sus llamadas, correos. Y con la entrada con el boleto también puede participar para la rifa al viaje a Tierra Santa. Y también les traigo un rosario traído desde Jerusalén. Así que son varios regalitos que traigo el día de hoy para que aproveche, se comunique con nosotros ya sea telefónicamente o por correo, que es sabervivir@mariavision.com. Si en su caso no llegara a ser ganador de los boletos que traemos para la conferencia, usted puede comunicarse a los teléfonos 3642-3396 o 3630-3238. Se los vuelvo a repetir, 3642-3396 y 3630-3238, que están apareciendo aquí en pantalla, para que tome los datos y posteriormente se comunique si desea tener más información. Y bueno, vamos con Francisco González para comenzar con este tema, conductas de autosabotaje. Muy bien, bueno, pues tenemos este tipo de detalles para usted, para que se comunique, y en el desarrollo de este tema quizá le surjan muchas dudas. La primera parte la dedicaremos a abordar las 7 conductas de autosabotaje más frecuentes. 7 conductas de autosabotaje para que vaya tomando nota. Y posteriormente daremos 5 reglas prácticas para poder vencer ese tipo de conductas de autosabotaje. Quizá en más de alguna de ellas se vea reflejado o se vea reflejada. Quédese con nosotros y vamos a iniciar entonces con la primera conducta de autosabotaje. Esta se llama la negación.
cuando nos vemos negando nuestros errores, nuestros defectos, o también cuando negamos nuestros talentos, es que estamos entrando a una conducta de autosabotaje. ¿Y cómo podemos negar nuestros talentos? Muy fácil. Primero, no reconociéndolos. O quizá ni siquiera dándonos cuenta que los tenemos. O si los tenemos, no los ponemos a prueba. ¿Por qué? Porque negamos tenerlos. Usted y yo hemos conocido muchas personas que tienen muchos talentos. Quizá talento para dibujar, para hablar en público, quizá talento para cocinar, para la biología, para la medicina, para algún deporte. Y vemos cómo esa persona talentosa niega tener su talento y dice, no, es que no es importante. Ese talento todos lo tienen, todos lo pueden hacer. Y le quita el valor al talento que tiene. Entonces empieza a trabajar la conducta de autosabotaje al negar el talento que tiene. Pero también podemos negar esas cosas que nos están dañando, esos defectos que tenemos, que los demás los ven, que incluso nosotros nos damos cuenta que los tenemos y no hacemos nada para cambiar. Por ejemplo, hay personas que son negativas permanentemente. O hay personas que constantemente están criticando o envidiando. Y cuando confrontas a esa persona, lo primero que te va a decir es que no es cierto. Cualquier conducta de autosabotaje lo que hace es poner una barrera para que tú no tengas mayor posibilidad de superarla. Si constantemente es una persona envidiosa, una persona que critica a los demás, una persona que no se centra en sus talentos, no se confunda. Está siendo presa de la primera conducta de autosabotaje llamada la negación. Negación de nuestros talentos y negación también de nuestros defectos o de los defectos propios. ¿Cómo vive esa persona? Vive hacia afuera. Es mucho más fácil ver el defecto del otro o el talento del otro que el propio. Y entonces, al ver el talento del otro, se la vive envidiándolo. ¿Se fija? Y esto se convierte en un círculo perverso, porque la única persona que sale dañada de todo este proceso es la persona que está sometida a la negación como una de las conductas de autosabotaje que se presentan con mayor frecuencia. Segunda conducta de autosabotaje. Se le conoce con el nombre de provocar el fracaso. Esto es, usted misma provoca aquello que no desea que suceda. Muchos psicólogos le llaman también la profecía autocumplida. Usted empieza con un pensamiento de que no va a alcanzar o no va a lograr aquello que anhela, o con un pensamiento de que le va a suceder algo que no quisiera que le sucediera. Por ejemplo, quizá un chico diga, voy a ir a hablarle a esa muchacha. ¿Y cómo empieza a funcionar esta conducta de autosabotaje provocando el fracaso? Cuando pasa por tu mente, no me va a aceptar, no me va a hacer caso, me va a decir que no. Y empiezas a llenarte de inseguridad y esa inseguridad se transmite. Los psicólogos por eso le llaman la profecía autocumplida, porque tú pronosticaste el fracaso y cuando sucede, culminas diciendo, yo sabía que no se podía. Yo sabía que no iba a poder. O vas a buscar un trabajo, pasas tu currículum y constantemente estás diciendo, no me van a aceptar. Algo me va a faltar. Y en la entrevista me voy a equivocar. No voy a proyectar aquello que sé y que puedo. Y entonces vas a la entrevista y efectivamente no te contratan y sales diciendo, yo sabía que no me iban a contratar. ¿Y sabes qué es lo peor?
que terminas presumiéndolo. Vas y lo cuentas y dices, yo sabía que no, y eso sucedió. Igual sucede en el trabajo. Muchas veces el trabajador piensa que su jefe o su gerente o su director ya no lo quiere. Entonces empieza a proyectar en su mente que hay un rechazo. Y luego lo empieza a comunicar a sus compañeros de trabajo. Y les dice, fíjate que mi jefe la trae contra mí. Y empiezas a generar una serie de conductas que vas a provocar tu fracaso. Con el paso del tiempo, empieza a notar tu jefe desánimo, mal humor, llegas con desgano, te llama la atención y entonces aumenta tu pronóstico de fracasar en ese empleo. ¿Y qué sucede? Que cuando terminan despidiéndote, nuevamente la profecía se cumple. Y vas y le cuentas a aquella persona que le dijiste, ya ves, yo te dije que me iban a correr. Igual sucede en una relación. Igual también sucede cuando tú emprendes un proyecto sin planeación, sin orden, sin medir los riesgos. Estás provocando tu fracaso. Otra manera de provocar tu siguiente fracaso es culpar a los demás de todo lo que a ti te sucede y entonces no aprendes la lección y estás condenado a volverla a repetir. Quédese con nosotros, vamos a ir a un breve corte y regresando continuaremos con las conductas de autosabotaje. Gracias por quedarse con nosotros en este programa Saber Vivir. Muchas gracias a todas las personas que se comunican. Como saben, son muchas llamadas las que entran y no podemos sacarlas todas. Pero, bueno, desde ahorita les digo que todas sí participan para el viaje a Tierra Santa que se va a estar dando. Y también participan todas para el banco de oración, para el próximo viaje de Tierra Santa. Pues todas sus llamadas se van a ir. Aquí está la tombolita, aquí todas sus llamadas, como ven ya hay varias, tanto del programa de Pepe González como de nosotros, Saber Vivir. Bueno, aquí están todas las llamaditas, aquí van entrando todas. También las personas que se ganan los regalos, no se preocupen, sus llamadas van a ser ingresadas a la tómbola una vez que recojan sus regalos. Así que no se preocupen, porque su llamada sí entra para la rifa. Les recuerdo los regalos que traemos el día de hoy. Es el libro de No tengas miedo de Francisco González, el CD de conductas de autosabotaje, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, 5 boletos para la conferencia que se aproxima, la fe, un camino de salvación, y un rosario traído desde Jerusalén. Muchas gracias a Berenice Sención de Guadalajara, que felicita a Francisco, dice que nos hace reflexionar con sus pláticas. Evelia Magaña, nuestra abuelita, muchas gracias, nunca nos falla con su llamada. Felicita el programa, dice que nos quiere mucho y sigue orando por nosotros. Muchísimas gracias, abuelita. Paulina Vanessa de Guadalajara felicita y saluda al programa, dice que nos ayuda mucho y le hemos ayudado a aumentar su fe. Araceli Padilla de Zapopan felicita el programa y participa para la rifa. Denise Soledad de Guadalajara felicita y participa. Luz Elena Mejía de Guadalajara felicita el programa y pide oración. Berta Alicia de Saltillo, Coahuila, felicita el programa. Alma Gloria Morales de Monterrey, felicita el programa. María del Refugio de Zapopan, felicita el programa y pide oración. Y Angélica Castela de Zapopan felicita el programa. Muchas gracias. Les recuerdo que gracias a sus llamadas, la visión puede llegar hasta sus hogares, así que no dude, comuníquese con nosotros para poder seguir llegando a sus casas. Vamos con Francisco González para continuar con el tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos el día de hoy abordando el tema de conductas de autosabotaje. Las conductas de autosabotaje son aquellas que nos impiden desarrollar al máximo nuestro potencial. Son aquellas que nos inhiben, son aquellas que nos apartan del camino de nuestra realización y también son aquellas que nos llevan al desánimo, a la tristeza y a la depresión. Son conductas de autosabotaje que nosotros inconscientemente vamos provocando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de ser.
Antes de irnos al corte, vimos dos conductas de autosabotaje. Una es la negación en dos sentidos. Negamos nuestros talentos, y ya vimos que una manera de negarlos es no dándoles valor, o negamos también nuestros defectos o áreas de oportunidad. Negamos que tenemos algún vicio, negamos que tenemos alguna dificultad, y bueno, esa se convierte en una conducta de autosabotaje porque nos va a impedir cualquier posibilidad de mejora. Otra conducta de autosabotaje es provocar tu siguiente fracaso. Y ya vimos que una manera de hacerlo es, cuando empieza por la mente, palabras como no voy a poder, me van a despedir, no me van a contratar, ni siquiera van a ver mi currículum. Si empiezo con esa relación, yo sé que tarde que temprano voy a terminar. Y empezamos a provocar el siguiente fracaso. ¿Y cómo es la consecuencia cuando culpamos a los demás de lo que a nosotros nos corresponde? Dejamos de asumir la responsabilidad que tenemos de lo que nos sucede en la vida y se la endosamos a los demás. Los demás se encargan de que nosotros no podamos, dice el que es preso de las conductas de autosabotaje. Es que el otro, es que si yo hubiera nacido en otro lugar, si yo tuviera otra familia, si yo tuviera, y esa es la frase favorita, culpa a todo mundo de lo que a él le sucede. Entonces, no aprende las lecciones que van acompañadas de los fracasos y está condenada a volver a repetirlos. Como consecuencia de eso, la persona cada vez se atreve menos. Entonces, esa es la siguiente conducta de autosabotaje: evitar cualquier tipo de riesgo. Son personas que han sufrido muchos fracasos y que de alguna manera les ha causado dolor, y ese dolor les impide volver a intentarlo. Cualquier situación que les implique un riesgo, prefieren evitarlo. ¿Por qué? Porque la conducta de autosabotaje ya llegó a posicionarse de la persona y es lo que se le conoce como un estado de confort, un estado de una aparente comodidad para evitar cualquier tipo de riesgos. ¿Qué significa? Que van a dejar de intentar cualquier cosa que implique un riesgo. Prefiero mejor no iniciar una relación porque me da miedo que termine mal. Prefiero no cambiar de este empleo porque me da miedo no encontrar otro. Prefiero no iniciar un proyecto porque sé que voy a fracasar. Mejor no lo intento. Prefiero no hablarle a mi jefe sobre algo que está haciendo incorrectamente porque me da miedo que me corran. Prefiero no salir a la calle porque me da mucho miedo perderme. ¿Qué encierra esto? Lo que encierra es un miedo irracional. En una ocasión estaba en una conferencia y una persona se acercó conmigo y me dice: hace mucho tiempo que yo no me atrevía a salir a la calle porque de pronto perdía la orientación. Si entraba a un centro comercial y salía, me perdía con mucha facilidad y eso me angustiaba muchísimo. Entonces preferí no ir a esos lugares. Y yo le pregunté, ¿y le gustaba antes ir a esos lugares? Y ella, sin pensarlo mucho, me dijo, por supuesto. Y entonces ya no lo hace porque le da miedo perderse. Efectivamente. ¿Y por qué le da miedo? Dice, no sé, me da mucho miedo. Y yo le pregunté, ¿no será acaso que le da miedo preguntar a la gente la ubicación a la que usted quiere ir? Y me dice, ¿hay algo de eso? Entonces le pregunté, ¿no será acaso que usted piensa que hace el ridículo preguntándole a los demás sobre alguna ubicación? Y dice, exactamente.
Exactamente, me da mucho miedo hacer el ridículo. Detrás de esta conducta de autosabotaje se encierra el miedo al ridículo. Y como nos da miedo hacer el ridículo, preferimos no intentarlo. ¿Se fijan cómo todas las conductas de autosabotaje nos impiden dar un paso de cara a nuestra realización? Y es que ese miedo nos va acompañando y muchos no lo enfrentamos, entonces somos presas de esta conducta de autosabotaje. Evitar correr riesgos, cualquier tipo de riesgo, no es un acto de prudencia, no se confunda. Es un acto de cobardía, es una actitud temerosa. Y esa es la siguiente conducta de autosabotaje, una actitud temerosa. Ya hemos abordado en otros momentos el tema del miedo, ese temor irracional que nos impide movernos hacia nuestra realización. Esos miedos que nos paralizan, esos miedos irracionales que llegan del pasado, se proyectan al futuro y nos paralizan en el presente. Esa actitud temerosa encierra un profundo miedo al qué dirán. Esa actitud temerosa, irracional, exagera cualquier evento y lo hace ver más grande y desastroso de lo que es. Los miedos irracionales, lo hemos comentado en otras ocasiones, son parecidos a una sombra, a la sombra que refleja tu cuerpo ante la luz. Aparentemente se ve más grande que tú, pero esa sombra no tiene ningún poder sobre ti, al menos que tú se lo des. Si te mueves, verás cómo tu sombra va perdiendo la intensidad hasta llegar al momento que está bajo tus pies. Pero hay que movernos, hay que provocar un cambio. La actitud temerosa se vence atreviéndote. Ya escuchamos en alguna entrevista a Paola Espinosa, clavadista olímpica, medallista olímpica. En la entrevista le preguntaron que cómo le hacía para ganar esas medallas, cómo era su preparación. Y ella confesó que le tenía miedo a las alturas y que únicamente se subía a la plataforma de 10 metros para lanzarse. Y comentaba, conforme me iba subiendo, iba venciendo mi temor. Y ya cuando estaba lista para lanzarme, el miedo se convertía en mi mejor aliado para brindar mi mejor clavado. La actitud temerosa no hay que confundirla con una actitud prudente. Es muy distinto. El temeroso no se atreve. El temeroso tiene mucha inseguridad y sobre todo le tiene mucho miedo al que dirán, miedo al ridículo. Y si usted se fija, una conducta de autosabotaje le lleva a la otra. Se van encadenando una a la otra. Vamos a continuar con este tema, pero antes de irnos a corte, vamos a ir con Paulina porque tiene una pregunta muy interesante para ustedes. La pregunta que les tengo para antes de irnos a corte es, ¿sabe usted cuánto mide el mar de Galilea? Regresando del corte les daré la respuesta. Gracias por quedarse con nosotros y antes de irnos a cortes les hice esta pregunta. ¿Sabe usted cuánto mide el mar de Galilea? Pues este mar tiene 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. Su parte más honda tiene 46 metros. Este mar se alimenta del río Jordán, de precipitaciones y manantiales del lado norte. Y bueno, muchas gracias a Cecilia González de Guadalajara, que felicita y dice, es un programa muy interesante y bonito. Lourdes Bretón de Puebla felicita a todos en el panel, agradece sus enseñanzas y pide bendiciones para todos y participa para el sorteo. Paulina Sánchez, mi tocaya, de Guadalajara,
Felicita el programa y dice, nunca se pierde sus temas y tiene un cuaderno lleno de sus temas. Y tiene 13 años y está muy interesada. Muchísimas gracias, Paulina, mi tocaya. Gracias por estar viendo y esperemos que ese cuaderno se llene de todas las anotaciones que hagas. Reina Olmedo de Guadalajara felicita el programa. Dice, admiro al maestro Francisco por estar tan dispuesto para ayudar a los demás. María Dolores Cárdenas de Guadalajara felicita al señor Francisco González, que nos enseña mucho y pide oración. Elizabeth Tobar de Tequila felicita al programa, dice que está muy interesante. Herminio García de Tequila, el programa está muy interesante como siempre y pide oración y participo para la rifa. Alejandre Corona de Zapopan felicita a todos en el programa y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que se comunican. Les recuerdo que todas sus llamadas participan para el viaje a Tierra Santa y para estos regalos que estamos dando, y aparte se van al Banco de Oración de Tierra Santa, al próximo viaje que se realizará. Así que sígase comunicando con nosotros. Le agradecemos muchísimo sus llamadas y sus correos. También he recibido varios correos. Muchísimas gracias. Vamos con Francisco González para continuar con el tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos abordando el tema de las conductas de autosabotaje. Ya hemos platicado, la primera es la negación, la segunda es provocar tu nuevo fracaso a través de no asumir tu responsabilidad, la tercera es evitar correr riesgos, la cuarta es la actitud temerosa y vamos a pasar a la quinta. La quinta conducta de autosabotaje es una actitud temeraria. Una actitud temeraria. Estamos hablando, la anterior era temerosa, es uno de los extremos, y la otra es temeraria. ¿Qué significa la actitud temeraria? A través de esta actitud, muchas personas de manera precipitada se involucran en situaciones para las cuales no estaban preparadas. En otras palabras, fue una actitud temeraria. Esto es, no mide el riesgo que corre tal o cual acción. También a través de la actitud temeraria es que muchas personas se autosabotean provocándose accidentes, provocándose enfermedades, provocando destrucción. Al estar evadiendo su propio desarrollo y su propio crecimiento, y al tratar de aparentar que no tiene miedo, entonces corre riesgos innecesarios. Se somete a riesgos innecesarios. ¿Por qué? Por la imprudencia. Esto es, no toma decisiones de manera inteligente, su manera de proceder no es la más adecuada y entonces está corriendo riesgos innecesarios. Esas personas que de pronto dicen, yo no le tengo miedo a nada, esa es una conducta de autosabotaje y provoca, incluso muchas veces, accidentes trágicos que lo mantienen en cama. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo están evadiendo algo. Y entonces ese accidente, esa enfermedad o esa circunstancia es el pretexto exacto para justificar el por qué no logró tal o cual meta, tal o cual objetivo. Es muy engañosa y es muy sutil y debemos de estar muy atentos porque hoy la juventud está tomando actitudes verdaderamente temerarias. ¿De qué manera? Involucrándose en negocios a los cuales no deben involucrarse. Por la actitud temeraria, muchos jóvenes entran en el camino sin retorno, para la gran mayoría de ellos, de las adicciones. Por una actitud temeraria, se atreven a estar cometiendo actos ilícitos y lo único que están provocando es un autosabotaje a su verdadera realización. La siguiente conducta de autosabotaje es
yo podría decir un compendio de las anteriores que hemos visto. Y esta conducta de autosabotaje ya la hemos platicado en otras ocasiones, hoy la explicaremos a más detalle y proyectaremos algo que va a ser de interés para ustedes. Se llama el complejo de Jonás. ¿Sí? Este complejo está inspirado en el profeta Jonás. El profeta Jonás recibió el llamado de Dios y lo envió a predicar a una ciudad llamada Nínive. Jonás, en lugar de ir a Nínive, se embarcó justamente al lado opuesto de esa ciudad, a una ciudad llamada Tarsis. Iba rehuyendo de su propia misión de vida, tratando de ocultar sus talentos y aquello que en realidad lo engrandecía. Si les parece, vamos a ver este material que tenemos preparado para ustedes. Siempre se pasa por el fracaso cuando se camina rumbo al éxito. Otra conducta de autosabotaje es lo que se le conoce como el complejo de Jonás. El complejo de Jonás es también conocido como el miedo irracional a tu grandeza personal. Jonás era un profeta que se resistía al llamado de Dios para cumplir una misión. Dios le pidió que fuera a predicar a una ciudad llamada Nínive, y Jonás partió, pero hacia el rumbo contrario, dispuesto a huir a una ciudad llamada Tarsis. Este fenómeno sucede hoy en día con mucha frecuencia. Es por eso que vemos a personas trabajando en actividades que no les gustan y para las que no tienen habilidades naturales y quizá nunca logren desarrollarlas. Más personas de las que imaginamos rehuyen de sus propios talentos poniendo toda clase de excusas. El complejo de Jonás lo vemos en todos lados. En personas que pudiendo ser exitosas, plenas, realizadas, teniendo todas las posibilidades de contribuir con sus talentos en su propio beneficio y en beneficio de los demás, viven huyendo de su propia misión. La consecuencia es que viven frustradas, deprimidas, enojadas con ellas y con los demás y con la vida misma. Los psicólogos asocian este complejo de Jonás al miedo a la grandeza, miedo al éxito, miedo a la responsabilidad que viene junto con los talentos recibidos, o temor a cumplir una misión en la vida, la cual está en función a los talentos personales. Entonces, lo más fácil es negar tales talentos. Abraham Maslow, en su libro La personalidad creadora, publicado en 1971, comentó al respecto: tememos a lo mejor de nosotros mismos, tanto como también le tememos a lo peor de nosotros. Así es que, como le dijo Dios a Jonás, levántate y ponte en camino. Ahora te digo yo, levántate y aprovecha tus talentos, y mantén en todo momento la actitud correcta para que logres hacer de tus talentos hábitos virtuosos, los cuales te ayuden a tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. La misión siempre va acompañada de los talentos necesarios para que ésta se pueda cumplir. Para desarrollarlos se requiere tener una actitud positiva. Primero, para reconocerlos y aceptarlos. Segundo, para hacer que germinen. Y tercero, para ponerlos al servicio de los demás. Para convertir los talentos en hábitos virtuosos, se hacen necesarios estos tres ingredientes: disciplina, paciencia y perseverancia. Los talentos no son suficientes, ya que sin estos ingredientes no se llegan a transformar en virtudes y difícilmente conseguiremos cumplir con nuestro propósito de vida. El doctor Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, lo explica de manera maravillosa. Hay una diferencia entre los talentos con los que nacemos y las virtudes que nosotros elegimos desarrollar. Si aplicamos la voluntad y la determinación a nuestro talento, nos enorgullecemos de nuestro logro.
Del mismo modo que nos sentimos orgullosos si se nos elogia por nuestra honestidad. Los talentos dicen algo acerca de nuestros genes. Las virtudes dicen algo de nosotros. Ciertamente, el talento de Jonás lo vemos en todos lados. Personas que van huyendo de su propia grandeza interior, personas que no se atreven a ponerse a prueba, personas que inician y abandonan proyectos, personas que se encajonan y llegan a tomar una actitud mediocre. ¿Qué significa una actitud mediocre? Que mediocren en ellas. Empiezan a quitarle valor a sus talentos y en consecuencia empiezan a quitarse valor a ellas mismas. El complejo de Jonás es miedo a lo peor de ti, tanto como miedo a lo mejor de ti. Y ante esos dos extremos, las personas salen huyendo. Y ya lo vimos en lo que acabamos de mostrar. Se involucran en negocios, en trabajos que no les gustan, permanecen en relaciones tóxicas y no se animan a terminar. Y obviamente, una relación tóxica, dañina, que empieza mal en el noviazgo, difícilmente se puede corregir en el matrimonio. El complejo de Jonás es una de las conductas de autosabotaje que hoy en día vemos con mayor frecuencia. Y por último, vamos a pasar a la séptima conducta de autosabotaje. Esta se le conoce con el nombre de culpabilidad repentina. Yo pienso que en más de alguna ocasión la ha experimentado. Y sucede también, casi como en todas las conductas de autosabotaje, partiendo de dos extremos. Si las cosas le están resultando favorables, muy bien, todo le empieza a resultar, la conducta de autosabotaje, culpabilidad repentina, va a aparecer con el siguiente pensamiento: esto que me está sucediendo no es posible. Es demasiado bello para ser verdad. Yo no lo merezco. Algo malo está por venir. Detrás de este pensamiento se esconde un problema de autoestima, un problema de valía personal. Estas personas que son asaltadas por la culpabilidad repentina, porque las cosas son favorables, entonces empiezan a hacer uso de las otras conductas de autosabotaje. Empieza a provocar un fracaso, empieza a proyectar algo que no desea que le suceda y entonces expresa de esta conducta de autosabotaje porque le parece como que si la vida no fuera generosa con ella. Desprecia los bellos momentos que la vida nos ofrece como bendición de Dios. Esa es una manera en que nos puede asaltar la culpabilidad repentina. La otra manera es que de pronto te llegan pensamientos desastrosos del pasado o eventos de los cuales ya te arrepentiste, pero aparecen con remordimiento. ¿Qué significa esto? Sí, que vuelves a recordar el suceso y vuelves a revivir aquello que te hubiera gustado que no hubiera sucedido. O también la culpabilidad repentina aparece cuando tú piensas que a estas alturas de tu vida tú ya deberías de tener más cosas materiales, o haber culminado tus estudios, o haber logrado una relación estable, o haber conseguido un trabajo. O muchos jóvenes, a mí me toca platicar con ellos, dicen, es que me siento un fracasado porque a estas alturas de mi vida a mí me hubiera gustado tener ya un auto mío, estar ahorrando para comprarme una casa, sin embargo, no tengo ni auto y estoy desempleado. Soy un fracasado.
Hay una gran diferencia entre fracasar y ser un fracasado. Podemos fracasar las veces que sean necesarias, siempre y cuando el fracaso no te dañe el corazón. El éxito es bueno siempre y cuando no se te suba a la cabeza. El fracaso no es malo siempre y cuando no te dañe el corazón. Los fracasos vienen acompañados de una lección. Lo importante es que tú extraigas el mensaje que acompaña a ese fracaso y que aceptes y asumas la responsabilidad de lo que a ti te ha sucedido. Porque entonces estarás aprendiendo justamente lo que no se debe hacer. Y al aprenderlo, lo que sucede en tu cerebro es que generas trazos neurales o rutas neurales que te impedirán volver a cometer ese error. Pero cuando tú no asimilas el mensaje que traen, quedan grabadas en tu mente las mismas rutas que has transitado. Y esas mismas rutas te van a llevar a los mismos resultados que hasta ahora has obtenido. Si ahora te encuentras ante una situación de fracaso, la invitación que te hago es detente. Detente y extrae el mensaje que trae para ti ese fracaso. Porque si no, serás preso, serás presa de estas conductas de autosabotaje. ¿Cuáles son los síntomas para saber que estamos entrando a esta trampa de las conductas de autosabotaje? Escúchame muy bien. Primer síntoma. Te empezarás a quejar de todo. Son personas que se quejan del calor, del frío, de la lluvia. Se quejan si tienen trabajo, se quejan si no lo tienen. Cuando tienen pareja se quejan y dicen, híjoles, tener que ir con mi pareja. Cuando no la tienen también se quejan. Son personas que se quejan de todo. Si las invitan, se quejan porque las invitaron. Y si no las invitan, porque no las invitaron. Es un síntoma. Estás cayendo en una conducta de autosabotaje. El otro síntoma es que vas a empezar a tener tristezas repentinas, sin motivo ni razón. De pronto vas a estar triste y si alguien te pregunta, oye, ¿por qué estás triste? No vas a saber. Esa tristeza va a provocar otro síntoma que se llama desánimo. Le empiezas a perder el ánimo y el entusiasmo a todas las actividades que haces, incluso a esos pasatiempos que antes te resultaban atractivos, como ir a correr, hacer ejercicio, ir con tus amigos, salir al cine, tomar un libro y leerlo, ir a una buena comida, una buena reunión, en fin, tú vas a empezar a caer en desánimo en todo. El desánimo enferma el alma. Y cuando el alma se enferma, ese desánimo se va a convertir en depresión. La depresión nos llega porque no estamos en el camino correcto de nuestra grandeza, de nuestra realización. Y entonces nos vemos frustrados y es que el desánimo aparece y te lleva a una depresión. ¿Qué dice el texto bíblico? El texto bíblico es muy claro. En el libro de Eclesiásticos, capítulo 30, versículos 22 y 23, dice así: un corazón alegre es la vida del hombre, y la felicidad te hace que vivas muchos años. Tranquiliza tu espíritu y consuela a tu corazón. Aleja de ti la tristeza, porque la tristeza ha perdido a muchos. Quédate con esto y regresando de este breve corte, empezaremos a darte reglas prácticas para contrarrestar estas conductas de autosabotaje. Pero antes, vamos con Paulina porque tiene otra pregunta para ustedes.
La pregunta es, ¿sabe dónde se encuentra la escalera eléctrica más larga del mundo? Regresando del corte les daré la respuesta. Gracias por quedarse con nosotros. Antes de irnos al corte les hice la pregunta, ¿sabe dónde se encuentra la escalera eléctrica más larga del mundo? Bueno, esta escalera se encuentra en la ciudad de Hong Kong, China, y mide 800 metros de largo, con una inclinación de 135 metros. Esta escalera fue oficialmente abierta al público el 15 de octubre de 1994 y el tiempo de viaje total es de 20 minutos de esta escalera. Bueno, muchas gracias a Diana Báez de Nueva York. Felicita a todos en el programa y dice que el tema está muy interesante. Muchísimas gracias, Diana, que te comunicas desde Nueva York acá con nosotros. Te agradecemos mucho y te mandamos un gran abrazo. María de Jesús Paredes de Tepatitlán felicita el programa y dice que le ayuda mucho. Javier Alejandro de Ocotlán felicita a todos en el programa. María del Socorro Chávez, también de Ocotlán, felicita a todos y participa para la rifa. Hilda Julieta de San Luis de la Paz, Guanajuato, felicita el programa, al igual que María Luisa Lima, también de San Luis de la Paz, Guanajuato. Carmen Lucía López de Tala dice agradece a Dios y al profesor González y pide oración por su familia. Gabriela Soto de Torreón, Coahuila, felicita el programa y pide oración. María del Socorro de Tultitlán, México, felicita el programa y pide oración por su familia. Edimundo Blanco de Zapopan dice el programa está muy interesante como siempre y que siempre nos ve. Muchísimas gracias. Ana Duarte Ramírez de Zapopan dice gracias por sus temas tan enriquecedores. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican. Recuerden que gracias a ustedes podemos llegar hasta sus hogares. Vamos con Francisco para continuar con el tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Están llegando muchas llamadas, cosa que agradecemos. Nos habla Patrocinio Jiménez. Patrocinio, espero que próximamente nos volvamos a ver ahí en el Instituto Bíblico. Ahí te espero y siempre está muy atenta a nuestros programas. Claudia Guzmán de Zacatecas nos manda bendiciones y dice que le está gustando mucho el programa. También del Distrito Federal, María Josefina dice que el programa le ayuda mucho y qué oportuno son los temas que manejamos aquí. María de Los Ángeles dice, ella habla de Hidalgo, Pachuca, y comenta que es muy bueno el programa y pide oración por su familia. Muchísimas gracias. A todos los que nos hablan de fuera, sabemos que hacen un esfuerzo adicional, pero nosotros lo valoramos mucho y sus llamadas entran en el banco de oración y por supuesto participan en el viaje a Tierra Santa. Mercedes Romo de San Miguel el Alto nos felicita y pide por su hijo. María del Rosario también de Aguascalientes nos habla y dice que le gusta mucho el programa el día de hoy. Salvador Durán nos habla de Guerrero y nos manda un saludo a todos aquí en el programa, también de Aguascalientes. María Concepción, le está gustando mucho el tema. Rosalinda también nos habla desde Tlaxcala, y manda muchas felicitaciones a todos los programas de María Visión, con muchísimo gusto. Y nos están hablando de El Salvador, Roberto Robles y su esposa, dice que nos están viendo y comentan que quisieran saber un poco más de mí, que qué hay detrás de ese rostro sereno, que si no he pasado por dificultades, por problemas, por desafíos, y que cómo es que he llegado a este programa y qué ha pasado de mi vida. Pues muchas preguntas, quizá en alguna ocasión me toque contar mi testimonio, pero sí, de que le he batallado y que seguimos en la lucha, pues se lo puedo garantizar. Así es que pido mucha oración a ustedes para que un servidor y todos los del equipo nos mantengamos de pie y firmes. De La Piedad, Michoacán, Gloria Martínez felicita al maestro Francisco por sus temas tan oportunos que le ayudan a llegar al conocimiento y a resolver muchos problemas y sobre todo darse cuenta de que las conductas de autosabotaje le han impedido crecer en este desarrollo. Bueno, muchas llamadas más que seguiremos sacando al aire, pero si les parece, vamos a entrar al tema
de revisar cuáles son esas 5 recomendaciones para identificar primero la conducta de autosabotaje y luego para salir adelante de ella. Bueno, vamos a entrar a la primera. Primera recomendación: cuida tu actitud. Si queremos vencer las conductas de autosabotaje, primero revisa cuál es tu actitud. Esto es, cuáles son tus pensamientos, tus palabras y tus actos más frecuentes. Si no cuidas tu actitud, difícilmente podrás vencer las conductas de autosabotaje. Ciertamente, para vencerlas debemos de mantener una actitud mental positiva, evitando todo ese tipo de comportamientos que nos dañan y dañan a los demás. Pero veamos qué nos dice la carta a los Efesios respecto a este tema de cuidar la actitud y evitar caer en todos esos actos que nos dañan y pueden dañar a los demás. Estos textos que voy a leer se encuentran en el capítulo 4 y 5 de la carta a los Efesios. Yo seleccioné algunos textos para reforzar este tema de la actitud. Escúchalos con mucha atención. No vivan como viven los paganos, vacíos de pensamiento, luzcatólica.com, oscurecida la mente y alejados de la vida de Dios, a causa de su ignorancia y de su terquedad. Fíjense muy bien cómo las conductas de autosabotaje nos llevan a conductas que rayan en lo terco. Aquí nos hace la recomendación que no es una buena actitud ser tercos. Debemos de ser perseverantes de las cosas buenas, en el desarrollo de virtudes. Pero ante actitudes y comportamientos que nos dañan, aquí el texto bíblico dice, es a causa de la ignorancia y la terquedad. Renuncien a sus conductas anteriores y al hombre viejo, corrompido por seductores apetitos. Renunciemos al hombre viejo. Date una nueva oportunidad hoy. Date una nueva oportunidad hoy. Destierren la mentira, que cada uno diga la verdad a su prójimo, ya que somos miembros de un solo cuerpo. Cuando dañamos al otro, nos dañamos a nosotros mismos. Esopo, un filósofo antiguo de Grecia, decía, conspirar contra el prójimo es conspirar contra uno mismo. San Francisco de Asís decía este mismo pensamiento con mucho mayor profundidad. Todo acto bueno que hagas no solo te beneficia a ti, sino al universo entero. Pero también todo acto malo que hagas no solo te afecta a ti, sino al universo entero. Somos un solo cuerpo. Tratemos de cuidarlo. El ladrón que no robe más. Fíjate que son recomendaciones muy puntuales que te invitan a la reflexión. Sino que proceda honradamente. Que no salga de su boca palabras groseras. Son recomendaciones para cuidar tu actitud. Que no salgan de tu boca palabras groseras, palabras que ofendan, palabras que destruyan, palabras de muerte, palabras que infunden miedo y terror. No, aparta de ti ese tipo de actitudes. Que desaparezca de entre ustedes la agresividad, el rencor, la ira, la indignación, la injuria, toda clase de maldades. Sean más bien bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente. Cuida tu actitud. La actitud
es lo que marca la diferencia. Si quieres mejorar en tu manera de ser y aspirar a la conquista de tus más grandes anhelos, de esos sueños que tienes por conquistar, cuida muy bien tu actitud, cuida tus pensamientos y sobre todo, cuida tus palabras. Vamos a un breve corte y regresando continuamos dándote reglas prácticas para contrarrestar las conductas de autosabotaje. Qué bueno que continúa con nosotros. Estamos ya prácticamente en la recta final y la pregunta es ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacer cuando hemos sido presos de esas conductas de autosabotaje? 5 reglas prácticas. La primera ya la dijimos, cuida tu actitud. Segunda, di las palabras correctas. Si puedo, creo en mí. A través de las palabras correctas vas a empezar a provocar que las cosas buenas te sucedan. La tercera recomendación es desarrolla tu confianza. ¿Cómo se desarrolla la confianza en uno mismo? Primero, proponiéndote metas pequeñas que de antemano tú sabes que las puedes cumplir. Empieza poco a poco. Quizás si has sido presa del temor y ya no quieres asumir riesgos, empieza con proyectos pequeños, metas cortas, pequeñas metas de corto plazo, metas que tengan un periodo corto de tiempo para lograr su realización. Y verás cómo vas a ir desarrollando nuevamente tu confianza. Siguiente recomendación, ve al éxito y al fracaso como parte de un mismo camino. El éxito y el fracaso son parte de un mismo camino. De hecho, el camino más certero para llegar al éxito es vivir 2 o 3 fracasos. Si ya estás de pie de nuevo, el fracaso, cuando extraes la lección, termina fortaleciendo tu persona. Y siguiente y última, aprende de tus errores. Aprende de esas dificultades. Extrae de ellos el mensaje que traen para ti y verás que vas a decir, como dijo Tomás Alva Edison, cuando su ayudante le comentó que abandonaran ya el proyecto, que llevaban 500 fracasos. Y él le dice, no, hemos descubierto 500 formas de cómo no se deben hacer las cosas. También tomo el ejemplo de un astronauta mexicano, José Hernández, que después de vivir 11 rechazos para entrar a la NASA, finalmente logró mandar un mensaje desde el espacio en habla hispana. Aprendió y él iba y preguntaba, ¿qué me hace falta? ¿Qué debo de aprender para lograr conquistar mi sueño? Y él dice, y en esa búsqueda me di cuenta que así como hay varias estrellas en el cielo, hay varios propósitos para ti. Solo busca, persevera y alcanzarás. Vamos con Paulina para ver quién se gana este material, que este tema lo tenemos en el CD que hoy se pueden llevar. Paulina, vamos al sorteo a ver quién se gana. Vamos a ver quién se gana. Voy a rifar primero los boletos para la conferencia. Voy a sacar 5 llamadas seguidas para que pongan mucha atención por si usted es el ganador o la ganadora. Los boletos se los lleva, vamos a ver, Marta Martín del Campo, Rosa María Flores, Lupita Lara, Elizabeth Rodríguez y me falta uno, Angélica Castel Álvarez. Son los ganadores de los boletos. Ahora el libro se lo lleva María Inés García. El CD de conductas de autosabotaje se lo lleva Silvia Rosales. Y por último, el rosario, traído desde Jerusalén, se lo lleva Edmundo Blanco. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. Y bueno, vamos con Francisco para las conclusiones. Muy bien, pues qué bueno que se quedó hasta el final con nosotros. Y quiero
culminar este programa dándote una regla muy básica para conquistar tus sueños, tus anhelos, tus propósitos y para que logres cumplir la misión para la cual viniste a esta vida. Primero, date cuenta cuáles son tus talentos. Una vez que ya te diste cuenta de cuáles son tus talentos, haz una operación matemática. Súmale disciplina, súmale paciencia y súmale perseverancia. Y con esto lograrás tus propósitos en la vida. Lograrás conquistar tu misión en la vida. Muchas gracias y qué bueno que se quedaron con nosotros hasta el final. No me resta más que agradecerle a ustedes que están allá detrás de cámara y a todo el equipo de aquí de María Visión, saludarlos, a mi querido Jimmy, Ariel que está aquí atrás de cámara, a Israel, un abrazo, muchas gracias Paulina y nos vemos hasta la próxima.